realizar lo de tablas de frecuencia en intervalos. Ya puse a grabar la clase, les voy a compartir. Esto todavía no se lo subí, ¿sí? Se los voy a subir después de la clase. Bueno, voy a arrancar a mostrarles la clase de hoy. Lo que entonces vamos a ver es tabla en grupos de datos, ¿sí? Lo que nos van a dar estos grupos, esta tabla de datos es una marca de clase donde nosotros vamos a tener esta amplitud de datos, ¿sí? Después vamos a tener que sacar una marca de clase que va a ser donde nosotros tengamos las X, las frecuencias absolutas van a seguir las mismas, la frecuencia relativa también, porcentual, frecuencia absoluta, pero el comienzo donde nosotros teníamos solo los datos, que eran un dato por casillero, ahora nosotros vamos a tener una clase donde vamos a tener una amplitud entre esos datos y luego vamos a sacar un promedio entre esa marca de clase. Ahora se los voy a mostrar bien, ¿sí? Pero en este caso lo que vamos a tener van a ser 3 incógnitas que buscar, ¿sí? Para poder hacer esta tabla de frecuencia. Ahí está. Ahí pusieron que sí, no tenía el audio, por eso no me escuchaban, ¿sí? Entonces, lo que vamos a tener es un rango que buscar, ¿sí? El rango es... ¿Escuchan entrecortado? Ahí me lo pongo. Me lo acerco un poco más. A veces también es el internet que se les va cortando, ¿sí? Acá está por ahora bien. Entonces, lo que vamos a tener que buscar es rango, intervalos y amplitud. El rango va a ser la diferencia entre el valor máximo que vamos a tener de datos, ¿sí? De las respuestas que nos van a dar, y el dato mínimo, ¿sí? Que también va a ser el dato que nos den. O sea, vamos a tener que sacar para el rango una diferencia entre el dato máximo y mínimo de los datos. Luego vamos a tener los intervalos, ¿sí? Que los intervalos lo que nos van a dar van a ser la cantidad de casilleros que nosotros vamos a utilizar, ¿sí? Para la tabla de frecuencia que vamos a hacer. Y la amplitud, lo que vamos a buscar va a ser el tamaño, ¿sí? Donde se va a extender ese intervalo, esa marca de clase que vamos a ver. Yo ahora se los voy a mostrar bien. Lo que vamos a utilizar, ¿sí? Primero para lo que son estos intervalos, que van a ser la cantidad, ¿sí? De columnas que vamos a tener, vamos a realizarla con una regla que se llama regla de Sturgeon, ¿sí? La regla de Sturgeon va a ser un criterio donde nos van a dar estos intervalos. Lo que les voy a mostrar acá es otra, ¿sí? ¿Se les cambió la diapo? ¿Ven otra diapo ahora? Por las dudas, porque si no, saco el compartido de la pantalla y lo vuelvo a compartir, porque a veces no me comparte. Acá. Entonces, la regla de Sturgeon, los que nos van a dar van a ser estos, ¿sí? Esta cantidad de columnas que vamos a tener. Vamos a tener, sí, los datos como teníamos siempre en los problemas, ¿sí? Tenemos el dato mínimo que es 13, tenemos 13, 13, 13, 14, 15, varios 15, varios 16, varios 18, 19, 20 y 22, ¿sí? Entonces, como yo les había dicho, les voy a ir mostrando las dos. El rango que es el valor entre la diferencia del valor máximo y mínimo. Entonces, lo que vamos a hacer es, para el rango, vamos a utilizar X máxima menos X mínima, ¿sí? Entonces, ¿cuál es nuestra X máxima? El último número, 22, que es el más grande. ¿Cuál es nuestra X mínima? El primer número más chico, que es 13. Entonces, lo que vamos a hacer es 22 menos 13. Eso nos da 9. Para los intervalos que íbamos a utilizar la regla de Sturgeon, ¿sí? La regla de Sturgeon lo que nos dice es que para los intervalos vamos a utilizar esta ecuación, que es 1 más 3,322 por el logaritmo de n. ¿Cómo vamos a buscar el logaritmo? Acá yo tengo la calculadora científica, y en la calculadora, o sea que ahora sí van a tener que usarla, tenemos lo que dice log, ¿sí? Yo acá la tengo al revés, dice LOG, log, de logaritmo, ¿sí?
Y lo que vamos a hacer entonces es el log por n, ¿sí? Entonces, n que va a ser la cantidad de datos que tenemos, o sea que tenemos que contar, como siempre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 respuestas, lo que dice acá, ¿sí? Edades de 20 personas. Entonces, lo que vamos a cambiar es, en la ecuación de los intervalos, es 1 más 3,322 por el logaritmo de 20. Eso lo hacen en la calculadora. Ahora les voy a mostrar. 1 más 3, logaritmo de 20. Yo ahí, no sé si se ve bien, puse log y no puse por, puse log y 20, ¿sí? Directamente. Y si yo pongo igual, en que puse 0, si yo pongo igual, me da lo que dice ahí abajo, 5,32, ¿sí? ¿Van entendiendo? ¿Me escuchan ahí? Cualquier cosa lo vuelvo a repetir. Yo voy pasando porque nadie me pregunta. Pero, ¿qué va a pasar con lo que es el logaritmo? Nosotros nos da 5,32. Para que quede mejor esta tabla de frecuencia, lo que nosotros necesitamos es que los intervalos queden en número impar siempre. Acá da 5,32. Si da 5,62, igual lo dejo en 5, ¿sí? Necesitamos que quede siempre en número impar los intervalos, ¿sí? Entonces, los intervalos nos van a dar estas columnas. Y luego, para ver en cuánto esta marca de clase va a crecer, nosotros vamos a buscar la amplitud. La amplitud se hace haciendo rango dividido, ¿qué? Intervalos. El rango, ¿cuánto nos dio? 9. Los intervalos 5, entonces yo ¿qué voy a hacer? 9 dividido 5. Eso me da 1,8. Esto también, en este caso, no importa si es par o impar, lo que tenemos que hacer es que quede el número entero, ¿sí? ¿Se puede sumar esto? Sí, pero les conviene siempre dejarlo en número entero. 2, 3, lo que les dé acá, si acá les da 2,8, lo dejan en 3, ¿sí? Siempre el número mayor. Para armar lo que es, ¿sí?, la tabla de frecuencia, nosotros teníamos frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia absoluta acumulada, y acá teníamos el porciento, ¿sí? Pero estas columnas no las teníamos. Ahora vamos a saber cómo la vamos a hacer. Primero vamos a tener la clase, donde vamos a tener que poner la cantidad de datos, ¿sí? Entonces, vamos a colocar el primer dato mínimo, que es 13, y a este 13 que le vamos a sumar la amplitud, que es 2, o sea que me quedan 15. Bajo ese número, 15, a ese 15 le voy a sumar 2, 17. A 17 lo vuelvo a bajar, le sumo 2, me quedan 19. 19 lo bajo, le sumo 2, me quedan 21. Lo mismo hago, bajo el último número, 21, y le sumo, ¿qué? 2, me quedan 23. ¿Cuál es mi último número mayor? 22. Y mi último número acá es 23, o sea que está bien. ¿Sí? ¿Se entendió o no? Sigo. Yo recién acabo de entrar y no entendí. Ok. Perdón, la tardanza. No importa, Juan. Vamos de vuelta. Vamos a arrancar. Yo lo que les estaba mostrando hoy, ¿sí?, era las tablas de frecuencia de datos agrupados, ¿sí?, en intervalos, pero lo que vamos a hacer en esto es agrupar marcas de clase, ¿sí? Lo que vamos a hacer es agrupar una cantidad de números con una amplitud que nos van a dar. Yo lo que vamos a hacer, les voy a mostrar cómo buscar el rango, los intervalos, la amplitud para armar esta tabla, ¿sí? Entonces, tenemos que el rango va a ser la diferencia entre el valor máximo y mínimo, ¿sí?, en un conjunto de datos. Los intervalos vamos a realizarlos con una regla que se llama la regla de Sturgeon, en la cual vamos a buscar que la cantidad, ¿sí?, de columnas que necesitamos en esa tabla.
Y la amplitud, lo que me va a dar, ¿sí? Es la cantidad en que esa marca de clase yo la voy a estirar, ¿sí? Al dato mínimo, ¿cuánto le voy a sumar? Lo que entonces vamos a usar es la regla de Sturgeon para los intervalos. Yo ahora les voy a mostrar cuál es, ¿sí? La ecuación que se va a usar. Lo que tenemos acá, sí, es, quiero ver si no da un mensaje, es un problema donde tenemos 20 personas que nos dijeron las edades que tienen, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es buscar primero el rango. Siempre se busca primero el rango, haciendo que el dato máximo menos el dato mínimo. El dato máximo, ¿cuál es? 22. Y el dato mínimo, ¿cuál es? 13. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es buscar el rango haciendo 22 menos 13, que es 9. ¿Sí? Y los intervalos, como yo dije, vamos a utilizar la regla de Sturgeon. La regla de Sturgeon que nos dice que para buscar los intervalos vamos a necesitar esta ecuación que es 1 más 3,322 por el logaritmo de n. N siempre van a ser los datos, ¿sí? La cantidad de datos que tenemos. Entonces vamos a poner 1 más 3,322 por el logaritmo, en este caso de 20, porque la cantidad de datos que tengo 20. Si tengo, no sé, 21 respuestas, pongo 21. Si tengo 35, pongo 35. Y esta ecuación, para vos, Juan, que recién entraste, se hace con la calculadora, ¿sí? Yo la tenía acá, a la calculadora, y en la calculadora ustedes van a tener acá lo que dice logaritmo, ¿sí? Log. Entonces ponemos 1 más 3,322 logaritmo, ¿sí? Yo puse 1 más 3,322 logaritmo solo, ¿sí? Ahí puse solo logaritmo, no por, ¿sí? Por las dudas no pongan el por porque no les va a poner. Solo ponen logaritmo y ponen 20, ¿sí? Ponen el total de datos y les da, ¿sí? 5,32. ¿Sí? Acá está al revés, pero el logaritmo lo pueden buscar con la calculadora. Lo que les decía es que para la recomendación, que es para armar la tabla de frecuencia, los intervalos sí o sí tienen que estar en número impar, ¿sí? Sí, yo tengo 5,62, 5,38, siempre lo dejo en 5, ¿sí? Siempre tiene que ser un dato impar. Entonces lo dejo en 5, porque van a ser la cantidad, ¿sí? De columnas que voy a hacer. Para la amplitud, que es en esas Tiene que ser un dato columnas, entero, entonces, profe. tiene que ser un dato entero, pero impar, en este caso. Sí Pero o impar. sí. Ok. Va. Intervalos, Ujú. impar. Tiene que ser 5, tiene que ser 3, tiene que ser 7, siempre el número impar, para que quede mejor. Y, profe, en caso que el intervalo me dé, por ejemplo, 5,8. Lo dejo en 5. No dije ¿Sí? nada, profe. No, está Lo bien, dejo en sí, 5, sí, porque es impar. porque es impar. Por ejemplo, si te está bien, si te da 6 Y si me das 6,9, por ejemplo, lo redondeo a 7. a 7, y si te da 6,32, lo puedes llevar a 5. ¿Sí? Ujú. Y si me da, perdón, no lo escuché, se me tildó recién. 6,2, Lo puedes se llevar, redondea siempre a 7. se redondea siempre para 7 o para 5, dependiendo, ¿sí? Pero siempre para el mayor, o sea, lo llevamos a 7. Vos te vas a fijar si los datos te Hacia entran arriba. en eso. Sí, siempre hacia arriba y que sea impar, en este caso. Okay. ¿Sí? Y la Listo, profe. amplitud, en cambio, la amplitud lo que vamos a hacer es rango dividido intervalos, ¿sí? Nosotros buscamos el rango, los intervalos, el rango nos dio 9, los intervalos nos dio 5, entonces hacemos 9 dividido 5. En este caso, también para que quede mejor lo vamos a redondear, pero acá no importa si es par o impar el número. Lo que tiene que ser es que no quede en número con coma. Si acá les da 1,8, lo llevan a 2. Si les da 2,8, lo llevan a 3. No importa si es par o impar acá. Sí que quede en número entero para que les quede mejor la tabla, ¿sí? Ahora les voy a mostrar cómo armar la tabla. Nosotros ya buscamos rango, intervalos, amplitud. Como les decía, que justo es ahí donde a vos habías entrado. Nosotros tenemos
frecuencia absoluta, relativa, porcentual y frecuencia absoluta acumulada. Estas 4 columnas ya las sabemos hacer porque son iguales que en la anterior columna. Pero ahora, ¿cómo vamos a hacer para armar la X? ¿Se acuerdan que nosotros teníamos la X donde poníamos los datos enteros? Ahora nosotros, como vamos a armar una tabla con intervalos, vamos a tener lo que se llama clase, es donde nosotros vamos a poner la cantidad de datos que tenemos, y después en la X lo que vamos a hacer es sacar un promedio entre esta clase, ¿sí? Entre esta cantidad de datos que vamos a tener. Yo ahora se los voy a ir mostrando paso a paso. Primero, para armar esta clase, nosotros vamos a utilizar siempre el dato mínimo, ¿sí? El primer dato mínimo que tengamos, en este caso es 13, y a este 13 le vamos a sumar que la amplitud, en este caso son 2. Entonces a 13 le sumo 2, me quedan 15. A 15 le sumo, siempre el último número lo bajo. Bajo el 15 le sumo 2, me quedan 17. Bajo el 17 le sumo 2, me quedan 19. Bajo el 19 le sumo 2, me quedan 21. Bajo el 21 le sumo 2, me quedan 23. Siempre este último dato les tiene que quedar mayor al que ustedes tengan como dato máximo, que es 22. O sea que acá la tabla está bien. Ustedes tienen 22 y les quedan 23. ¿Sí? Ahí se van a dar cuenta que hicieron bien la amplitud. Y lo que vamos a hacer es, para sacar esta X, ¿sí? Que va a ser la marca de clase, como se le dice, que es un promedio entre esta clase, nosotros vamos a tener que saber que el primer número es límite inferior, ¿sí? Y el segundo número se le llama límite superior, ¿sí? Y se marca como LI, LS. Límite inferior, límite superior. ¿Por qué les digo cómo se llama cada número? Porque acá abajo el 15 va a ser un límite inferior y acá el 17 va a ser el límite superior. Pero si yo tomo esta columna, este 17 va a ser límite inferior y el 19 límite superior, ¿sí? Dependiendo dónde esté el número, siempre los de acá adelante son límite inferior y los que están acá abajo son límite superior. ¿Por qué? Porque para sacar la marca de clase lo que vamos a hacer es tomar estos dos números y hacer X igual a límite inferior más límite superior dividido 2. ¿Qué estamos haciendo? Sacar un promedio entre esa clase, ¿sí? Entonces vamos a poner 13 más 15, que es la primera columna que tenemos, dividido 2. Y esto nos da 14, ¿sí? Que va a ser un promedio que se va a sacar entre esta clase. Después hacemos lo mismo con la segunda columna. Límite inferior más límite superior, o sea, 15 más 17 dividido 2 nos da 16. 17 más 19 dividido 2 nos da 18. Si ustedes se dan cuenta, también la marca de clase se hace con, el primer número me da 14, si le sumo 2, que es la amplitud, que me da 16. ¿Ven? Lo pueden hacer haciendo esta ecuación, límite inferior más límite superior dividido 2, o solo sacan la primera marca de clase y a esta marca de clase ir sumándole que la amplitud, ¿sí? Pueden hacerlo de las dos maneras. ¿Se entendió esto? Si ustedes ven, a 14 le sumo 2 me da 16, a 16 le sumo 2 me da 18, a 18 le sumo 2 me da 20 y a 20 le sumo 2 me da 22. Se puede hacer de las dos maneras, pero siempre la primera marca de clase lo van a tener que sacar con esta ecuación y luego se le puede ir sumando la amplitud para no estar haciendo todo el tiempo esta cuenta y que por ahí, ¿sí? Le pifien en alguna multiplicación, en alguna división. ¿Está bien? Y ahí ya conseguimos, sí, profe. Perfecto. Ahí ya conseguimos que armar ya toda la tabla. Nosotros siempre teníamos la tabla con la X, ¿sí? Ahora, como nosotros tenemos que hacer esta marca de clase, hacer una tabla donde vamos a tener intervalos en cantidad de datos, ¿sí? Vamos a tener que hacer esta nueva columna, clase, y sacar un promedio en la X de esta marca de clase, ¿sí? ¿Vamos bien? Después lo demás es lo mismo. Lo único que les voy a explicar ahora es cómo vamos a poner las frecuencias. Porque nosotros, ¿qué hacíamos? Teníamos la X, que era, por ejemplo, 14, y contábamos cuántas veces se repetía 14, cuántos datos nos dieron de eso, y lo poníamos. Si teníamos, ponerle 16, contábamos eso. ¿Cómo hacemos ahora?
acá ustedes vieron que yo tengo corchete y paréntesis. Lo que quiere decir el corchete es que yo voy a tomar 13, 14, que es el número que estaría acá en el medio que no se ve, ¿sí? Acuérdense que yo hice una amplitud, le sumé 2, ¿sí? Tengo 13, 14 y 15 en esta clase, que no se ve, ¿sí? Lo que se ve es una amplitud. Entonces ustedes lo que van a hacer es, si ustedes ven que está el corchete y el paréntesis, lo que quiere decir el paréntesis es que este último número no se va a contar, se va a contar en la columna de abajo. Entonces yo lo que tengo que hacer acá es contar todos los 13 y todos los 14 que yo tenga acá, ¿sí? ¿Para qué? Para poner las frecuencias. Yo voy a contar 1, 2, 3, 4, ¿sí? Porque yo tengo que contar esto nomás. 13 y 14, que es lo que tengo acá. 13, 14, el 15, como tiene el paréntesis, lo voy a contar recién en esta, ¿sí? Acá lo que voy a hacer en la segunda columna es contar 15, 16, pero no 17. Entonces cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, porque 17 no puedo, no tengo igual, ¿sí? Pero no lo tengo que contar, y pongo 9. 9 datos que tengo. Lo mismo hago, 17 acá yo no tengo que contar, pero tengo que contar 17, 18, pero no 19, entonces cuento. 17 no tengo acá, cuento 18. 1, 2, 3, pero 19 no lo tenía que contar, entonces pongo 3. ¿Van entendiendo eso? Eso es donde va a haber un poco de dificultad para contar las frecuencias, porque tienen que estar atentos a eso. ¿Sí? Abajo lo mismo. Yo el 19 acá no lo conté, lo voy a contar acá. Acá voy a contar 19, 20, pero no 21. Entonces cuento 1, 2, 3. Y acá yo tengo 21, 22, pero no 23 que contar. Y yo 21 no tengo, tengo 22, pongo uno solo. ¿Qué total me da en sumar? De datos, 20, los mismos datos que me decía acá, ¿sí? Y ahí es donde buscan. ¿Por qué? Porque ustedes necesitan saber bien la frecuencia, cantidad de datos que les dé lo mismo para que para después poder hacer la frecuencia relativa como ya lo hicieron, haciendo 4 dividido 20, 9 dividido 20, el porciento lo mismo, haciendo la frecuencia relativa por 100 y la frecuencia absoluta igual. Coloco el primer número 4, a este 4 que le sumo 9, me quedan 13, 13 le sumo 3, me quedan 16, a 16 le sumo 3, me queda 19 y a 19 le sumo 1 y me queda 20, ¿sí? Lo mismo, lo único que cambia es la clase y la marca de clase. ¿Está bien? ¿Se entendió? Es un poco más rebuscado, pero es para que ustedes también puedan agrupar cantidad de datos y no hacer uno por uno también, ¿sí? Sí, profe. ¿Se entendió bien? No voy a seguir con la marca de clase y con el nuevo rango, que es lo que tengo acá abajo, porque los voy a marear con las cuentas. Lo que quiero es que ver si entendieron cómo buscar la clase, ¿sí? Recuerden que la clase, en este caso, me dio una amplitud de 2, pero yo puedo tener una amplitud de 3 también, de 4, de 5, de 6, ¿sí? Y eso es lo que ustedes le van a sumar al primer dato, la amplitud, y ahí hacer la clase, ¿sí? Por ejemplo, si yo le sumo 3, ¿cuánto me da acá? 16, ¿sí? Si me da 4, le sumo más, y así. Esto es siempre, al primer dato mínimo le voy sumando la amplitud para armar esta columna. ¿Y cuántas columnas tengo? 1, 2, 3, 4, 5. La cantidad de intervalos que me decía, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y me quedó perfecto el número, ¿por qué? Porque mi último dato era 22 y el último dato en la tabla es 23. Y está bien, ¿por qué? Porque este último dato no se cuenta. Recuerdan que se cuenta abajo, entonces siempre me tienen que entrar la cantidad de datos que yo tengo arriba en la tabla, ¿ok? Para yo poder contar. Les voy a mandar ejercicios de esto porque al principio cuesta un poco. Ahora puede ser que se entienda, pero la idea es que lo hagan porque después les voy a dar el nuevo rango, que va a ser más complicado, y después los gráficos, que también tienen que hacer 2 gráficos. Entonces prefiero que arranquemos despacio con esto, que vayan ejercitando esto y que luego podamos hacer más ejercicios, ¿sí? Porque es un poco más rebuscado en la forma de hacer la tabla. Pero como ustedes ya hicieron las tablas con números comunes, con números enteros, ya una parte saben buscarlas, ¿sí? Que son la frecuencia relativa, porcentual, y frecuencia absoluta acumulada.
Recuerden que en la frecuencia absoluta ustedes tienen que contar todos los números. Si yo, por ejemplo, hago una amplitud de 3 y acá me da 16, acá yo tengo 13, 14, 15 y el último número que sería 16 si le sumo 3, no lo cuento abajo. ¿Sí? Siempre recuerden, el último número se cuenta en la siguiente columna para las frecuencias absolutas. ¿Sí? Es medio rebuscado, pero cuando lo empiecen a hacer van a ver que no es tan complicado. ¿Sí? No quiero mandarles más cosas porque primero que no son muchos, últimamente se están conectando muy pocos y quiero que vayan avanzando de a poquito, ¿sí? Porque si no nos vamos a mezclar. ¿Quieren que vuelva a explicar algo? ¿Les quedó alguna duda? Yo sé que pobre Juan se conectó recién y traté de explicarte del principio, era eso, pero si alguna no entendió cómo buscar algo, cuál es el límite inferior, superior, me lo puede decir. Yo sí entendí, profe. ¿Entendiste? La única, la clase queda grabada, ¿verdad? Sí, la clase va a quedar grabada. Ah, perfecto. Sí, es lo único nada más. Perfecto. Listo. Bueno, lo que voy a hacer es grabarles las clases y la semana que viene les voy a mandar la ejercitación como hacíamos siempre, la clase de ejercitación para que hagan, ¿sí? Y después lo que les voy a mostrar es el rango nuevo. Les voy a subir la clase, la otra que yo tengo sin el rango nuevo, así pueden utilizar esa clase, el video, ¿sí? Y que puedan hacer la ejercitación, pero traten de hacerla porque se les va a hacer un poco complicado con la marca de clase, la clase y demás, ¿sí? Pero traten de hacerlo. Puede ser que quedaron pocos de ustedes, porque primero que se conectan muy pocos, y segundo que al parcial rindieron muy pocos también. Ah, Juan, no sé si te llegó la corrección, a las chicas se los pregunté temprano y me dijeron que sí. No sé si vos lo hiciste o no. El parcial sí lo hice. Creo. Dame un segundo que se te cortó y no te escuché nada. El parcial sí lo hice, me parece que saqué 9 en el parcial. Ah, está bien, está bien. Entonces sí, no, quería saber porque acá sí. Sí, está bien. No sé si quedaron pocos de ustedes, voy a ver con Yani, le voy a comentar porque de 30 y pico que son, solo rindieron 20 y pico. Así que bueno, voy a ver eso. ¿Sí? Entonces, les dejo la clase grabada, se las voy a subir ahora a YouTube y cuando esté cargada les mando el link como siempre, ¿sí? Traten de avisarle a los chicos que se conecten porque así pueden ver las clases en el momento, ¿ok? No sé si, yo sé que ustedes igual hoy tienen varias materias que conectarse, pero bueno, igual, ¿sí? Traten de que se conecte. Igual les voy a mandar por cambio. Si no quedó ninguna duda, si Mariel, Daniela, Marcela, Javier, no tienen Laura, no tienen dudas, guardo el video y ya estamos. No. Bueno, para mí bien, no tengo dudas. ¿Entendieron todo? Que quedó claro la materia, no tengo dudas. Buenísimo. Entonces, les dejo grabada el video, ¿sí? Ahí pusieron todo claro por ahora. Buenísimo. Cualquier cosa lo vamos a ver. Siempre recuerden que las clases, la corrección de la tarea lo vamos a hacer en vivo, como hacemos siempre, para ir viendo si alguno tuvo una duda en algún momento, ¿sí? Después bueno, profe, listo. Listo. Bueno, chicas, los dejo entonces. Atento. Buenas tardes. Chao, chao Marcela. Cuídense, chicos. Chao, profe. Chao, igualmente.